Si bailas este tango, me caso contigo, le dijo el millonario a la sirvienta frente a todos sus invitados. Las carcajadas llenaron el salón, pero cuando ella dio el primer paso, el silencio satisfizo el alma de quienes fueron humillados. El gran salón de la mansión Montero brillaba como si las estrellas hubieran descendido del cielo para posarse en cada candelabro de cristal. 200 invitados, vestidos con la elegancia que solo el dinero antiguo puede comprar, sostenían copas de champán, mientras sus risas resonaban contra los techos abovedados. Era la celebración del 65 cumpleaños de Augusto Montero, el hombre más poderoso de la región, dueño de un imperio de hoteles que se extendía por 3 países. Pero entre todo ese brillo había alguien que no pertenecía a ese mundo. Camila Estrada. Caminaba entre los invitados con una bandeja de plata, sirviendo canapés con movimientos precisos y silenciosos. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor forma de sobrevivir en esa casa era volverse invisible, no mirar a los ojos, no hablar. A menos que le preguntaran, no existir más allá de su función. Llevaba trabajando en la mansión desde que era adolescente, cuando su abuela Mercedes había fallecido y ella se quedó completamente sola en el mundo. Sin familia, sin dinero, sin opciones. La señora Elena Montero la había contratado por una razón que Camila nunca entendió del todo, pero que siempre agradeció en silencio. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire que Camila no podía explicar. Los invitados murmuraban más de Leuchel, lanzando miradas hacia donde estaba Augusto Montero, quien bebía whisky en el centro de un círculo de aduladores. Su rostro estaba enrojecido, no solo por el alcohol, sino por algo más. Algo que Camila reconocía muy bien después de años de observarlo, el deseo de humillar. Atención. Atención. La voz de Augusto cortó la música y las conversaciones. El silencio cayó sobre el salón, como una cortina pesada. Camila se detuvo cerca de una columna, sosteniendo su bandeja, tratando de fundirse con las sombras. Pero algo en su interior le decía que esa noche no podría esconderse. Augusto subió los 3 escalones que llevaban al pequeño escenario donde la orquesta había estado tocando. El maestro Luciano Paredes, un hombre de cabello canoso y ojos penetrantes que había sido contratado especialmente para la ocasión, le cedió el espacio con una reverencia cortés pero fría. Mis queridos amigos, comenzó Augusto, su voz resonando con la autoridad de quien nunca ha escuchado la palabra no. Esta noche es especial no solo porque celebro un año más de vida, sino porque quiero compartir con ustedes una pequeña diversión. Las risas anticipadas de algunos invitados hicieron que el estómago de Camila se encogiera. Como saben, mi familia tiene una larga tradición con el tango. Mi abuelo fue uno de los grandes promotores de este arte en nuestra región. Mi padre bailó con las mejores y yo hice una pausa dramática. Yo he mantenido viva esa llama. Más aplausos, más risas. Camila notó que la señora Elena, sentada en una esquina del salón, tenía el rostro pálido y las manos apretadas sobre su regazo. Pero esta noche, continuó Augusto, quiero hacer algo diferente. Quiero demostrar que el tango no es solo pasosi. Música es sangre, es linaje. Es algo que no se puede aprender en las calles o en las cocinas. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. Algo terrible estaba por suceder. Lo sentía en cada fibra de su ser. Renata, querida, puedes traerme a nuestra invitada especial. Renata Montero, la hija de Augusto. Apareció entre la multitud con una sonrisa que Camila conocía demasiado. Bien, era la misma sonrisa que ponía antes de romper algo valioso y culparla a ella. La misma sonrisa que precedía cada pequeña crueldad cotidiana. Y entonces Renata caminó directamente hacia donde estaba Camila. Tú, dijo Renata arrancándole la bandeja de las manos. Mi padre quiere verte, señorita. Yo no. Camila intentó retroceder. Pero 2 invitados le bloquearon el paso, divertidos por lo que estaba sucediendo. No seas tímida. Renata la tomó del brazo con fuerza. Es tu momento de brillar. Las risas aumentaron, mientras Camila era prácticamente arrastrada hacia el escenario. Sentía las miradas de 200 personas clavándose en ella, juzgándola, burlándose antes de saber siquiera qué estaba pasando. Cuando llegó frente a Augusto, él la miró de arriba abajo con ese desprecio que reservaba para quienes consideraba inferiores, que era básicamente todo el mundo. Damas y caballeros, anunció Augusto, les presento a Camila. Nuestra sirvienta lleva años limpiando nuestros pisos, lavando nuestra ropa, sirviendo nuestra comida. Cada palabra era un golpe. Camila mantuvo la cabeza baja, pero sus manos temblaban. Mi hija Renata me contó algo muy interesante hoy. Augusto continuó paseándose alrededor de Camila como un depredador. Parece que vuestra pequeña sirvienta le dijo a otra empleada que su abuela le enseñó a bailar tango. ¿Es eso cierto, Camila? Camila no respondió. No podía. Las palabras se habían atascado en su garganta junto con años de humillaciones silenciadas.
Es cierto, Augusto repitió esta vez más fuerte. Sí. Señor, susurró Camila. No te escuché. Sí, señor, repitió un poco más alto. Mi abuela me enseñó. Las carcajadas explotaron en el salón. Camila cerró los ojos, deseando que la tierra se abriera y la tragara. ¿Escucharon eso? Augusto se dirigió a sus invitados con teatralidad. La sirvienta sabe bailar tango. ¡Qué maravilla! Seguramente aprendió entre los trapos y las escobas más risas. Más humillación. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuvo. No les daría esa satisfacción. Bueno. Camila Augusto se acercó a ella tan cerca que podía oler el whisky en su aliento. Te propongo algo. Un juego, una apuesta, si quieres llamarlo así. El silencio volvió a caer. Incluso los más ebrios prestaban atención. Ahora. Si bailas este tango, Augusto señaló hacia la orquesta. Si lo bailas de verdad como se debe bailar, me caso contigo. El salón estalló en una mezcla de risas y exclamaciones de sorpresa. Algunos aplaudieron. Otros gritaron bromas. Renata reía tan fuerte que tuvo que sostenerse de un invitado cercano. Camila levantó la vista por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Augusto y algo cambió en su expresión. Por un instante, solo un instante, él pareció desconcertado por lo que vio en esa mirada. No era miedo, no era sumisión. Era algo que él no podía identificar. Pero Augusto continuó recuperando su compostura. Si fallas, si tropiezas, si demuestras que eres exactamente lo que pareces ser, una simple sirvienta que no sabe nada de nada. Entonces te irás de esta casa esta misma noche sin referencias, sin paga, sin nada. Augusto. La voz de Elena se elevó débilmente desde su esquina, pero él la silenció con una mirada. ¿Aceptas?, preguntó Augusto, extendiendo su mano hacia Camila en un gesto burlón. El tiempo pareció detenerse. Camila miró esa mano extendida, luego miró el salón lleno de rostros expectantes. Burlones, crueles. Miró a Renata, que sonreía, con anticipación maliciosa. Miró a la señora Elena, cuyos ojos estaban llenos de algo que parecía súplica. Culpa. Y entonces, en su mente, escuchó la voz de su abuela Mercedes. El tango no se baila con los pies, mi niña, se baila con el alma. Y tu alma es más grande que cualquier mansión, más valiosa que cualquier fortuna. Camila respiró profundo. Años de silencio, años de invisibilidad. Años de ser tratada como menos que humana. Todo eso pesaba sobre sus hombros como cadenas, invisibles, pero también llevaba algo más, algo que nadie en ese salón sospechaba. Llevaba el legado de Mercedes Estrada. Acepto, dijo Camila. Su voz, aunque suave, resonó en el silencio como un trueno lejano. Augusto parpadeó, genuinamente sorprendido de que ella hubiera aceptado. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez una huida vergonzosa, pero no esto. Muy bien. Se recuperó rápidamente. Que nadie diga que Augusto Montero no es un nombre de palabra, maestro Paredes. Por favor, la música más difícil que tenga. Quiero ver a nuestra sirvienta intentar bailar un tango de verdad. El maestro Paredes se acercó al escenario con paso lento. Sus ojos se posaron en Camila. Por un momento, y algo en su expresión cambió, era como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. ¿Está seguro, señor Montero?, preguntó el maestro con voz tranquila. El tango que tengo en mente no es para aficionados. Precisamente, exclamó Augusto. Quiero que todos vean la diferencia entre el talento verdadero y las fantasías de una sirvienta. El maestro Paredes asintió lentamente, pero antes de dirigirse a su orquesta, hizo algo inesperado. Se acercó a Camila y le susurró algo al oído. Algo que nadie más pudo escuchar. Los ojos de Camila se abrieron ligeramente. Luego, casi imperceptiblemente, asintió. Muy bien. El maestro se dirigió a sus músicos. Preparen a Dios. La versión completa con murmullo recorrió el salón. Incluso algunos invitados que no sabían nada de tango reconocieron el nombre. Era una de las piezas más complejas y emotivas jamás compuestas. Bailarla requería no solo técnica impecable, sino un alma capaz de transmitir décadas de dolor, amor y pérdida. Augusto frunció el ceño. No había esperado que el maestro eligiera algo tan significativo, pero ya era tarde para retroceder. ¿Necesitas una pareja?, dijo Augusto con una sonrisa cruel. ¿Quién quiere bailar con la sirvienta? Las risas volvieron a llenar el salón. Nadie se movió. Por supuesto que nadie lo haría. ¿Quién querría asociarse con una humillación pública? Yo bailaré con ella. La voz vino desde el fondo del salón. Todos se giraron para ver quién había hablado. Un joven caminaba hacia el escenario con paso decidido. Vestía un traje que claramente había visto mejores días y su presencia entre tanta opulencia era tan discordante como la de Camila. Tomás, Augusto entrecerró los ojos. El hijo del jardinero que despedía hace años. ¿Cómo entraste aquí? Fui invitado, respondió Tomás con calma. Por la señora Elena.
Todas las miradas se volvieron hacia Elena, quien asintió levemente, sin decir una palabra. Augusto apretó la mandíbula, claramente furioso, pero no podía contradecir a su esposa frente a todos sus invitados sin causar una escena aún mayor. Como quieras, escupió las palabras. Dos sirvientes bailando juntos. ¡Qué poético! Tomás subió al escenario y se colocó frente a Camila. Sus ojos se encontraron y en esa mirada había años de historia compartida, años de amistad forjada en las sombras de esa misma mansión, años de secretos guardados. Lista. Susurró Tomás. Camila tomó su mano. Toda mi vida. El maestro Paredes levantó su batuta. La orquesta preparó sus instrumentos. 200 invitados contenían la respiración, algunos por curiosidad, otros por morbo, otros esperando el momento exacto para estallar en burlas. Y entonces las primeras notas de Adiós Noino comenzaron a llenar el salón. Pero lo que sucedió después nadie lo esperaba. Las primeras notas de Adiós Nonino flotaron en el aire como hojas arrastradas por un viento de otoño. Era una melodía, que comenzaba suave, casi como un susurro, pero que guardaba en su interior toda la fuerza de un huracán emocional. Camila cerró los ojos por un instante, solo un instante, y en ese breve momento ya no estaba en el salón de la mansión Montero, estaba en la pequeña cocina del departamento donde había crecido. Con el piso de madera gastada y las paredes que guardaban el olor del café que su abuela preparaba cada mañana. El tango es conversación, mi niña, le decía su abuela Mercedes, mientras movía los muebles para crear espacio. Dos almas hablando sin palabras, contando secretos que la boca no se atreve a pronunciar. Camila abrió los ojos. Frente a ella, Tomás la miraba con esa confianza que solo los años de amistad pueden construir. Él también recordaba. Él también había estado presente en aquellas tardes cuando Mercedes les enseñaba los pasos básicos. Riéndose de sus errores, celebrando sus pequeños logró ese punto. Confía en mí. Susurró Tomás, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Entonces Camila dio el primer paso. El salón entero contuvo la respiración. No fue un paso torpe o inseguro. No fue el movimiento de alguien que intenta recordar una lección olvidada. Fue el paso de quien habla un idioma que lleva grabado en los huesos, en la sangre, en cada latido del corazón. Tomás respondió con precisión perfecta, guiándola, pero sin dominarla, moviéndose con ella como si fueran dos mitades del mismo cuerpo. La sonrisa burlona de Augusto comenzó a desvanecerse. Camila se movía como agua, como fuego, como algo que no pertenecía a ese mundo de uniformes y bandejas de plata. Cada giro era una declaración, cada paso era una respuesta a años de humillación silenciosa. El maestro Paredes observaba desde su podio y por primera vez en muchos años sus ojos se humedecieron. Había visto a grandes bailarines en los mejores escenarios del mundo. Había dirigido orquestas para estrellas internacionales, pero lo que estaba presenciando era diferente. Era verdad. Era dolor convertido en arte. Era el alma de una mujer que finalmente se permitía existir. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas confundidas. Algunos dejaron de reír, otros se inclinaron hacia adelante, fascinados contra su voluntad. ¿Qué está pasando?, murmuró una mujer a su esposo. No tengo idea, respondió él, incapaz de apartar la vista. Renata Montero observaba con los puños apretados. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. La sirvienta debía tropezar, debía hacer el ridículo. Debía confirmar todo lo que Renata siempre había creído sobre las personas como ella. Pero en cambio, Camila brillaba. La música aumentó su intensidad. Llegó el momento más complejo de la pieza, donde el bandoneón llora sus notas más desgarradoras y el baile exige todo del cuerpo y del espíritu. Tomás levantó a Camila en un movimiento que parecía desafiar la gravedad. Ella se arqueó hacia atrás con una gracia que hizo que varias mujeres del público ahogaran exclamaciones de asombro. Augusto dio un paso atrás, casi tropezando. Su rostro había perdido todo color porque él conocía ese movimiento. Lo había visto antes, hacía muchos, muchos años. No puede ser, murmuró para sí mismo. Es imposible. Elena Montero desde su esquina del salón también había reconocido algo. Sus manos temblaban sobre su regazo y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Lágrimas que guardaban un secreto que había mantenido enterrado por décadas. La música continuaba, y con ella la transformación del salón era completa. Ya nadie reía, ya nadie murmuraba burlas. 200 personas estaban completamente hipnotizadas por lo que ocurría en ese escenario improvisado. Camila bailaba con los ojos cerrados ahora, entregada completamente a la música. Y mientras bailaba, recordaba las manos arrugadas de su abuela guiando las suyas. Recordaba las historias que Mercedes le contaba sobre su juventud, sobre los escenarios donde había brillado, sobre el amor que había perdido, sobre las decisiones que la vida la había obligado a tomar.
Algún día, mi niña, le había dicho, Mercedes en sus últimos días, cuando la enfermedad ya no le permitía levantarse de la cama. Algún día el mundo verá quién eres realmente. Y ese día, quiero que recuerdes. El talento verdadero no necesita aplausos para existir, pero cuando los aplausos lleguen, acéptalos con la misma humildad con la que aceptaste el silencio. Una lágrima escapó de los ojos cerrados de Camila mientras ejecutaba una vuelta perfecta. El maestro Paredes dirigía con más pasión de que había sentido en años. Sus músicos lo notaban y respondían con una interpretación que superaba cualquier ensayo previo. Era como si la música misma reconociera que algo extraordinario estaba sucediendo. Tomás guiaba a Camila a través de los movimientos finales, aquellos que Mercedes les había enseñado en secreto, aquellos que contaban una historia específica. La historia de una mujer que había sacrificado todo por proteger lo que amaba. Faltaban segundos para que la música terminara, y entonces algo inesperado sucedió. La música se detuvo abruptamente, no por el final de la pieza, sino porque alguien había gritado. ¡Basta! Era Renata. Había subido al escenario y se interponía ahora, entre los bailarines y la orquesta, con el rostro desfigurado por una furia que ya no podía contener. «Esto es un fraude», gritó señalando a Camila. Ella contrató a alguien para enseñarle. Esto estaba planeado. Es una trampa para humillar a mi padre. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier música. Camila permanecía inmóvil, respirando agitadamente por el esfuerzo del baile. Tomás se colocó a su lado protectoramente. Renata. La voz de Augusto sonaba extraña, desprovista de su la arrogancia. Siéntate. No, padre. No puedes creer que esta sirvienta realmente sabe bailar así. Alguien la ayudó. Alguien nos engañó. He dicho que te sientes. Renata miró a su padre con incredulidad. Nunca le había hablado así. Nunca frente a invitados, nunca defendiendo a una empleada. Pero Augusto no estaba defendiendo a Camila, estaba procesando algo que su mente se negaba a aceptar. Caminó lentamente hacia el escenario, sus pasos resonando en el silencio absoluto del salón. Los invitados lo observaban, confundidos, sintiendo que algo mucho más profundo estaba ocurriendo bajo la superficie de esa escena. Augusto se detuvo frente a Camila, la miró fijamente, estudiando cada rasgo de su rostro como si lo viera por primera vez. «¿Cuál era el nombre de tu abuela?», preguntó con voz ronca. Camila levantó la barbilla encontrando su mirada sin temor. Mercedes. Estrada. Un sonido escapó de la garganta de Augusto. No era una palabra, era algo más primitivo, algo que sonaba como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mercedes repitió el nombre como si fuera un fantasma. Desde su esquina, Elena se levantó abruptamente, volcando su copa de champán. Nadie le prestó atención. Todos los ojos estaban fijos en Augusto y Camila. ¿La conocía?, preguntó Camila, y había algo nuevo en su voz. No era desafío, era una pregunta genuina que llevaba años guardada. Augusto no respondió, no podía. Estaba mirando a Camila como si estuviera viendo un fantasma. Porque eso era exactamente lo que estaba experimentando. Los mismos ojos, la misma forma de la barbilla, la misma gracia al moverse. Era como si Mercedes Estrada hubiera regresado de la tumba para enfrentarlo. El baile no ha terminado. La voz del maestro Paredes cortó el momento como un bisturí. Todos se giraron hacia él. La pieza tiene un final, continuó el maestro, bajando del podio y caminando hacia el escenario. Y la señorita merece completarla, a menos, claro, que el señor Montero prefiera admitir su derrota antes de tiempo. Era un desafío directo y sin adornos. Augusto pareció despertar de su trance, miró al maestro Paredes con una mezcla de furia. Y algo más, algo que podría haber sido miedo. «Termine la música», ordenó su voz, recuperando algo de su autoridad habitual. «Pero cuando esto acabe, quiero respuestas». El maestro asintió y regresó a su posición. Levantó la batuta. Los músicos prepararon sus instrumentos. Antes de que la música recomenzara, Tomás se acercó a Camila. «¿Estás bien?», susurró. Camila lo miró. Había algo diferente en sus ojos ahora, una determinación que él nunca había visto antes. «Mi abuela me dijo una vez que este día llegaría», respondió ella. «Me dijo que cuando llegara no tuviera miedo de la verdad, que la verdad nos liberaría a todos». «¿De qué hablas?». Pero antes de que Camila pudiera responder, la música recomenzó. Los últimos compases de Adiós Nonino eran los más emotivos. Era el momento donde el compositor había vertido todo su dolor por la muerte de su padre. Era música que hablaba de pérdida, de amor eterno, de despedidas que nunca terminan de doler. Camila bailó esos últimos momentos con los ojos abiertos, fijos en algún punto que nadie más podía ver. Bailó para su abuela. Bailó para todos los años de silencio. Bailó para la verdad que pronto saldría a la luz. Tomás la sostuvo en el movimiento final, ese donde el cuerpo de la bailarina se arquea hacia atrás en una entrega absoluta.
como una flor que se abre al sol después de años en la oscuridad. La última nota del bandoneón flotó en el aire durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, silencio, 1 segundo, 2, 3. Y después algo que nadie esperaba. Un aplauso solitario comenzó a resonar en el salón, luego otro y otro más. En menos de 10 segundos, 200 personas estaban de pie, aplaudiendo con una intensidad que hacía temblar los candelabros de cristal. Camila permanecía inmóvil, todavía en los brazos de Tomás, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Lágrimas corrían por sus mejillas. Pero esta vez no eran de humillación. El maestro Paredes bajó su batuta y se acercó al escenario. Tomó la mano de Camila con reverencia y se inclinó ante ella. «Mercedes estaría orgullosa», dijo en voz baja. Solo para que ella escuchara. Camila lo miró con sorpresa. «¿Usted la conocía?» El maestro sonrió con tristeza. «Fui su último alumno antes de que todo cambiara. Antes de que ella tuviera que desaparecer». ¿Desaparecer? Mi abuela nunca desapareció. Vivió conmigo hasta que hay muchas cosas que no sabes, niña. El maestro la interrumpió suavemente. Pero esta no es la conversación que debemos tener ahora. Mira a tu alrededor. Mira lo que has logrado. Camila giró lentamente, observando el salón. Los aplausos continuaban. Algunos invitados lloraban abiertamente, otros la miraban con un respeto que jamás le habían mostrado. Y en medio de todo eso, vio a Augusto Montero. Él no aplaudía. No lloraba, no mostraba ninguna emoción visible. Pero sus ojos contaban una historia diferente. En ellos había un tormento que Camila no entendía, una culpa que parecía devorarlo desde adentro. Y junto a él, Elena Montero sollozaba en silencio, sus manos cubriendo su rostro, su cuerpo temblando con cada respiración. «¿Qué está pasando?», susurró Camila a Tomás. «¿Por qué me miran así?». Tomás no tenía respuesta, pero el maestro Paredes sí. «La verdad, querida niña», dijo el maestro mientras los aplausos comenzaban a disminuir. «Está a punto de salir a la luz y cuando lo haga, nada en esta mansión volverá a ser igual». Augusto dio un paso hacia el escenario. Su rostro era una máscara de emociones en conflicto. «Todos fuera», ordenó con voz que no admitía discusión. La fiesta terminó. Los invitados comenzaron a murmurar, confundidos y decepcionados, pero la autoridad de Augusto era absoluta en su propia casa y uno a uno comenzaron a dirigirse hacia las salidas. Renata intentó acercarse a su padre, pero él la detuvo con un gesto. «Tú también, Renata, ve a tu habitación». «Pero, padre», ahora la furia en los ojos de Renata era incandescente, pero obedeció. No sin antes lanzar una última mirada de odio hacia Camila. Pronto el gran salón quedó vacío. Solo permanecían Augusto, Elena, Camila, Tomás y el maestro Paredes. Los candelabros de cristal brillaban sobre ellos como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. Augusto caminó hacia Camila hasta quedar a solo 1 metro de distancia. «Mercedes Estrada», pronunció el nombre como si cada sílaba le causara dolor. «Ella te contó alguna vez sobre su vida antes de que nacieras. Te contó sobre el mundo al que pertenecía». Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Mi abuela era bailarina», respondió con voz que apenas le obedecía. «Fue una de las mejores de su generación. Pero tuvo que dejarlo todo». «Nunca me dijo por qué». Augusto cerró los ojos. «Yo sé por qué». Y con esas 3 palabras, el mundo de Camila comenzó a derrumbarse. El silencio en el gran salón era tan denso que Camila podía escuchar los latidos de su propio corazón. Los candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes sobre las paredes como testigos mudos de lo que estaba a punto de revelarse. «Yo sé por qué». Esas 3 palabras de Augusto Montero todavía flotaban en el aire, cargadas de un peso que Camila no comprendía del todo. Lo miraba fijamente, buscando en sus ojos alguna pista de lo que vendría, pero solo encontraba un tormento que jamás había visto en él. Elena se había acercado lentamente. Sus pasos apenas daban sobre el mármol, sus mejillas estaban empapadas de lágrimas y sus manos no dejaban de temblar. «Augusto». Su voz era apenas un susurro quebrado. «No tienes que hacer esto. No ahora, no así». «¿Y cuándo?». «Elena». Augusto se giró hacia su esposa con una mezcla de dolor y rabia contenida. ¿Cuántos años más íbamos a seguir fingiendo? ¿Cuántas veces más iba a ver a esta muchacha servir en mi casa sin decir nada? Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué tenía que ver ella con los secretos de esa familia? Tomás se colocó a su lado tomando su mano con firmeza. El maestro Paredes permanecía inmóvil cerca del escenario, observando todo con esos ojos que parecían conocer verdades que otros ignoraban. «Señor Montero», Camila encontró su voz, aunque sonaba extraña incluso para ella misma. «Mi abuela era una mujer humilde. Vivíamos en un departamento pequeño. Ella limpiaba casas para poder darme de comer. No entiendo qué conexión podría tener con usted».
Augusto soltó una risa amarga que resonó en el salón vacío. Humilde, Mercedes Estrada. Humilde. Caminó hacia uno de los ventanales, dándole la espalda a todos. Tu abuela fue la bailarina de tango más extraordinaria que este país haya visto. Llenaba teatros. Tenía el mundo a sus pies. Hombres poderosos se arrodillaban por una sola de sus miradas. Camila negó con la cabeza confundida. Mi abuela nunca me contó eso. Solo me dijo que había bailado cuando era joven. Pero que tuvo que dejarlo. Tuvo que dejarlo. Augusto repitió las palabras con amargura. Porque yo la obligué. El tiempo pareció detenerse. Elena ahogó un sollozo. Tomás apretó la mano de Camila con más fuerza. El maestro Paredes cerró los ojos como si escuchar esa confesión le causara un dolor físico. ¿Qué? La voz de Camila era apenas audible. Augusto finalmente se giró para enfrentarla. En su rostro había algo que ella jamás pensó que vería. Vergüenza. Yo tenía 25 años cuando conocí a Mercedes. Ella tenía 22 y ya era una estrella. Mi padre me llevó a verla bailar en el Teatro Imperial y desde el momento en que pisó el escenario supe que mi vida nunca sería la misma. Caminó lentamente mientras hablaba. Como si cada paso lo llevara más profundo en sus recuerdos. Me obsesioné con ella. Le enviaba flores todos los días. La esperaba después de cada función. Al principio ella me rechazaba, pero yo era joven, rico y estúpidamente persistente. Eventualmente accedió a cenar conmigo. Elena se dejó caer en una silla cercana, incapaz de sostenerse. Conocía esta historia. Pero escucharla en voz alta frente a Camila era como revivir una pesadilla. Nos enamoramos, continuó Augusto y su voz se suavizó por un momento. O al menos eso, creí yo. Mercedes era luz, era fuego. Era todo lo que yo no era. Junto a ella sentía que podía ser mejor persona. Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz se había endurecido. Pero mi padre tenía otros planes. Los Monteros no se casaban con bailarinas. Los Monteros se casaban con herederas, con mujeres de sociedad, con apellidos que abrieran puertas. Cuando le dije que quería casarme con Mercedes, me dio un ultimátum. Ella o la herencia. Ella o la familia, ella o todo lo que yo conocía a Camila. Sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas sin poder detenerlas. No sabía exactamente por qué lloraba, pero algo en su interior reconocía el dolor de esa historia como propio. ¿Y qué eligió? Preguntó. Aunque ya intuía la respuesta. Augusto la miró directamente a los ojos. Elegí el dinero, elegí el poder, elegí ser un cobarde. El silencio que siguió fue devastador. Pero eso no fue lo peor. Augusto continuó y su voz se quebró. Lo peor fue lo que hice después. Mercedes estaba destrozada cuando terminé con ella, pero era fuerte. Decidió seguir adelante, seguir bailando. Reconstruir su vida sin mí. Caminó hacia una mesa donde descansaba una jarra de agua. Se sirvió un vaso con manos temblorosas, pero no bebió. Solo lo sostuvo mirando el líquido como si contuviera todas las respuestas que había evitado durante décadas. Mi padre no estaba satisfecho. Temía que yo cambiara de opinión. Que volviera con ella, así que decidió destruirla completamente. Destruirla. Tomás habló por primera vez. Su voz cargada de indignación usó sus contactos. Habló con los dueños de teatros, con los productores, con los críticos. En cuestión de semanas. Mercedes pasó de ser la estrella más brillante a no poder conseguir trabajo en ningún escenario de la ciudad. La difamaron. Inventaron historias sobre ella. Arruinaron su reputación. El maestro Paredes dio un paso adelante. Yo estaba ahí. Su voz grave resonó en el salón. Era apenas un músico joven, pero tocaba en la orquesta que acompañaba a Mercedes. Vi cómo todo se derrumbó a su alrededor. Vi cómo pasó de llenar teatros a tocar en bares de mala muerte. Vi cómo la luz en sus ojos se fue apagando. Camila lo miró. Las piezas del rompecabezas comenzando a encajar en su mente. Usted dijo que fue su último alumno. Así es. El maestro asintió, cuando ya nadie quería contratarla para bailar. Mercedes comenzó a dar clases. Yo fui uno de los pocos que se atrevió a estudiar con ella, a pesar de lo que decían, fue la mejor maestra que jamás tuve. Me enseñó que el tango no es solo técnica. Es verdad, es poner el alma en cada movimiento. ¿Y qué pasó después? Camila necesitaba saber, necesitaba entender. Augusto retomó la palabra. Su voz cada vez más pesada. Mercedes desapareció. Un día simplemente se fue de la ciudad, nadie sabía dónde estaba. Yo traté de encontrarla. Años después, cuando mi padre murió, y heredé todo, intenté buscarla. Quería pedirle perdón. Quería arreglar lo que había destruido. Pero nunca la encontró. Camila completó la frase. No, nunca la encontré. Hasta hace 15 años. Elena se levantó abruptamente, como si esas palabras fueran una señal que había estado temiendo. Augusto. Por favor. No, Elena, ya basta de secretos.
Se giró hacia Camila y en sus ojos había algo que parecía súplica. Hace 15 años recibí una carta. Era de Mercedes. Estaba enferma y no tenía dinero para tratamiento, pero no me escribía para pedir ayuda para ella. Me escribía para pedirme algo más importante. Camila sintió que su corazón se detenía. Me pedía que cuidara de su nieta. Una niña que se había quedado sola en el mundo. Una niña que no tenía a nadie. Mas las rodillas de Camila cedieron. Tomás la sostuvo antes de que cayera. Ayudándola a sentarse en una silla, no susurró Camila negando con la cabeza. No puede ser. Mercedes murió semanas después de enviar esa carta. Augusto continuó cada palabra, costándole un esfuerzo. Visible.y. Yo no tuve el valor de enfrentarte. No pude mirarte a los ojos sabiendo lo que le había hecho a tu abuela. Así que le pedí a Elena que te contratara. Que te diera un trabajo, un techo. Sin que supieras la verdad. Camila miró a Elena, quien lloraba en silencio. ¿Usted sabía todo este tiempo? Elena asintió. Incapaz de hablar. La señora Elena fue la única que mostró compasión. Augusto dijo, ella quería contarte la verdad desde el principio. Quería tratarte como lo que eres, no como una sirvienta, pero yo tenía miedo. Miedo de tu odio, miedo de enfrentar lo que hice. Camila se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba, pero no de debilidad, temblaba de algo más profundo. De años de preguntas sin respuesta que finalmente encontraban sentido. Mi abuela, su voz era firme a pesar de las lágrimas, pasó sus últimos años en la pobreza. Trabajó limpiando casas ajenas hasta que su cuerpo no pudo más. Me crió con lo poco que tenía, sacrificando todo para que yo pudiera comer, para que yo pudiera ir a la escuela. Dio un paso hacia Augusto, quien retrocedió instintivamente. Y todo ese tiempo usted vivía en esta mansión con sus fiestas, con sus invitados elegantes, con sus millones, mientras la mujer que destruyó moría en un departamento sin calefacción. Camila Augusto intentó hablar, pero ella lo interrumpió. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Mi abuela nunca habló mal de usted, nunca mencionó su nombre, nunca me contó lo que le hicieron. Solo me enseñó a bailar. Me enseñó que el tango era nuestra historia, nuestro legado. Me enseñó a encontrar belleza, incluso en el dolor. Las lágrimas corrían por el rostro de Augusto. Ahora, el hombre poderoso que había humillado a Camila frente a 200 invitados estaba reducido a algo mucho más pequeño, mucho más humano. Ella te amaba más que a nada en el mundo, dijo con voz rota. En su carta no me pidió dinero para ella, solo me pidió que te protegiera. Que me asegurara de que nunca te faltara nada. Y yo fallé incluso en eso. Me convirtió en su sirvienta. Camila dijo. Y no había odio en su voz, solo una tristeza infinita. Me hizo servir en la misma casa que destruyó la vida de mi abuela. Pensé que era lo correcto. Pensé que si te tenía cerca, podría protegerte sin que supieras la verdad. Pero cada día que pasaba, la culpa me consumía más. Y esta noche, cuando te vi bailar, se detuvo incapaz de continuar. El maestro Paredes completó el pensamiento. Cuando la viste bailar. Viste a Mercedes. La misma gracia, la misma alma, el mismo fuego que creías haber apagado hace décadas. Augusto sintió en silencio. Camila cerró los ojos procesando todo lo que había escuchado. Su mente era un torbellino de emociones, rabia, tristeza, confusión y algo más que no podía identificar. Pensó en su abuela, en sus manos arrugadas guiando las suyas, en su sonrisa, cuando Camila finalmente dominaba un paso difícil, en sus ojos que guardaban tanta tristeza, pero también tanto amor. Mercedes había tenido todas las razones del mundo, para odiar, para amargarme, para transmitirle a su nieta el veneno de la injusticia que había sufrido, pero no lo hizo. En cambio, le enseñó a bailar. Le enseñó que el arte era más fuerte que el dolor. Le enseñó que la dignidad no dependía de las circunstancias, sino del alma. Camila abrió los ojos. Mi abuela me enseñó algo que usted nunca aprendió. Señor Montero. Augusto la miró, esperando. Me enseñó que el verdadero poder no está en el dinero, ni en destruir a otros. Está en seguir bailando, incluso cuando el mundo entero te da la espalda. Se giró hacia la puerta, pero antes de dar un paso, la voz de Elena la detuvo. Camila, espera, hay algo más. Algo que ni siquiera Augusto sabe. Todos los ojos se volvieron hacia Elena. La mujer se acercó lentamente, sacando algo del bolsillo de su vestido. Era un sobre amarillento, claramente antiguo. Mercedes no solo envió una carta, hace 15 años, envió dos. Una para Augusto, pidiéndole que te cuidara. Y otra para mí. Le extendió el sobre a Camila. Esta carta era para ti. Mercedes me pidió que te la entregara cuando cumplieras 25 años o cuando la verdad saliera a la luz. Lo que ocurriera primero. Camila tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la caligrafía inconfundible de su abuela. ¿Por qué nunca me la dio? Porque tenía miedo. Elena confesó. Miedo de lo que contenía. Miedo de lo que cambiaría. Camila miró el sobre.
Podía sentir que lo que contenía cambiaría todo, absolutamente todo. Ábrela, dijo Tomás suavemente. Sea lo que sea, no estás sola. Camila respiró profundo. Sus dedos rozaron el papel, sintiendo la conexión con su abuela a través del tiempo. Y lentamente comenzó a abrir el sobre. Las manos de Camila temblaban, mientras sostenía el sobre amarillento. Podía sentir el peso de décadas de secretos en ese simple pedazo de papel. La caligrafía de su abuela, elegante y firme, a pesar de la enfermedad que seguramente ya la consumía cuando la escribió, brillaba bajo la luz de los candelabros. Mi querida Camila comenzó a leer en voz alta, sin saber por qué sentía la necesidad de compartir esas palabras con todos los presentes. Si estás leyendo esta carta, significa que la verdad finalmente salió a la luz. Y si la verdad salió a la luz, significa que ya eres lo suficientemente fuerte para conocer toda la historia. No solo la parte que Augusto Montero conoce, sino la parte que nadie más sabe. Camila levantó la vista por un momento. Augusto había palidecido aún más, si eso era posible. Elena se aferraba al respaldo de una silla como si fuera lo único que la mantenía en pie. Continuó leyendo. Augusto te habrá contado sobre nuestro amor. Te habrá contado cómo me abandonó por dinero y cómo su padre destruyó mi carrera. Todo. Eso es verdad, pero hay algo que él nunca supo. Algo que guardé en secreto durante toda mi vida. El corazón de Camila latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cuando Augusto me dejó, yo ya sabía que estaba esperando. Un hijo suyo. Un hijo que nunca le conté, un hijo que crié sola, en silencio. Lejos de todo lo que alguna vez conocí. El grito ahogado de Augusto cortó el silencio del salón. No. Susurró llevándose las manos a la cabeza. No puede ser. Pero Camila siguió, leyendo, su voz temblando, pero determinada. Ese hijo fue tu madre, Camila. Sofía, mi pequeña Sofía, que heredó mi amor por la danza, pero no mi suerte. Sofía, que murió demasiado joven, dejándote a ti como el último regalo que la vida me dio. Las lágrimas caían sobre el papel, pero Camila no podía detenerse. Lo que significa, mi niña querida, es que Augusto Montero no es solo el hombre que destruyó mi vida. Es tu abuelo, y tú eres la heredera legítima de todo lo que él posee. El sobre se deslizó de las manos de Camila y cayó al suelo. El sonido fue casi imperceptible, pero en el silencio del salón resonó como un trueno. Tomás fue el primero en reaccionar, sosteniendo a Camila antes de que sus rodillas cedieran completamente. Respira, le susurró. Estoy aquí. Respira. Pero Camila no podía respirar, no podía pensar. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su identidad, se desmoronaba como un castillo de arena ante una ola gigante. Augusto Montero, el hombre que la había humillado frente a 200 invitados, el hombre que la había tratado como menos que nada durante años. Era su abuelo Aimás. La voz del maestro Paredes interrumpió el momento. Sigue leyendo, Camila. Mercedes no escribió esa carta para destruir, la escribió para sanar. Con manos que apenas le obedecían, Camila recogió el sobre del suelo. Había otra hoja dentro. La desplegó con cuidado. Sé lo que estarás sintiendo ahora, mi niña. Rabia, confusión. Tal vez incluso odio. Tienes todo el derecho de sentir esas cosas. Yo las sentí durante muchos años, pero el tiempo me enseñó algo importante. El odio es una prisión que construimos para nosotros mismos. Yo pasé años odiando a Augusto, odiando a su padre. Odiando al mundo que me había quitado todo. Y ese odio no me devolvió mi carrera, no me devolvió mi amor, solo me robó años de paz. Cuando supe que me quedaba poco tiempo, tuve que tomar una decisión, podía dejarte una herencia de amargura o podía dejarte algo más valioso. La verdad y la libertad de hacer con ella lo que tu corazón dicte. Camila se detuvo para limpiarse las lágrimas. La voz de su abuela resonaba en cada palabra como si estuviera ahí mismo, susurrándole al oído. Te dejé el tango porque es lo más precioso que tengo. No los pasos ni la técnica, sino lo que representa la capacidad de convertir el dolor en belleza, la pérdida en arte, la oscuridad en luz. También te dejo algo más. En la caja de seguridad del Banco Nacional, bajo mi nombre, hay documentos que prueban todo lo que te he contado, certificados de nacimiento, cartas, fotografías. Todo lo que necesitas para reclamar lo que legalmente te pertenece, si decides hacerlo. Pero mi querida Camila, quiero que entiendas algo. El dinero de los Monteros nunca me importó. Lo que me importa es que tú tengas opciones, que tú puedas elegir tu propio camino. No el que las circunstancias te impongan. Si decides perdonar, hazlo por ti misma, no por ellos. Si decides reclamar tu herencia, hazlo con la frente en alto, no con vergüenza. Y si decides alejarte de todo esto y nunca mirar atrás, eso también está bien. Lo único que te pido es que sigas bailando, que nunca dejes que nadie apague la luz que llevas dentro, porque esa luz, mi niña, es mi legado verdadero.
Es lo único que ni el dinero ni el poder pueden comprar o destruir. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Fuiste la razón por la que seguí adelante cuando todo parecía perdido. Fuiste mi esperanza, mi alegría, mi razón de ser. Baila mi Camila, baila por mí, baila por tu madre, baila por todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. Y cuando bailes, recuerda, el tango se baila con el alma y tu alma es invencible. Con todo mi amor eterno, tu abuela Mercedes. El silencio que siguió fue el más profundo que Camila había experimentado en su vida. Augusto estaba de rodillas en el suelo, sollozando sin control. Él, hombre que nunca mostraba debilidad, que gobernaba su imperio con puño de hierro, estaba completamente destruido. Una hija repetía entre sollozos. Tuve una hija y nunca lo supe. Tuve una nieta sirviendo en mi propia casa. Elena se acercó a él arrodillándose a su lado. Pero sus ojos estaban fijos en Camila. Lo siento, dijo Elena, y su voz cargaba el peso de años de culpa. Cuando leí la carta que Mercedes me envió, supe la verdad. Supías realmente. Pero Augusto ya estaba tan consumido por la culpa de lo que le había hecho a Mercedes que temí. Temí que saber sobre ti lo destruyera completamente. ¿Usted sabía que soy su nieta? Camila preguntó. Su voz apenas reconocible. Elena sintió con lágrimas en los ojos. Mercedes me lo contó en su carta. Me pidió que te protegiera, que me asegurara de que estuviera cerca de tu familia. Aunque ellos no lo supieran. Por eso insistí en contratarte. Por eso siempre traté de hacer tu vida aquí lo menos difícil posible. Mi vida menos difícil. Camila repitió las palabras con una risa amarga que no contenía humor. Me trataron como a una sirvienta. Renata me humillaba cada día. Augusto me ignoraba como si no existiera. Y esta noche me exhibieron frente a 200 personas como un espectáculo de circo. Tienes razón. Elena aceptó sin defenderse. No hay excusa. Pensé que manteniéndote cerca, aunque fuera de esa manera, estaba cumpliendo la promesa que le hice a Mercedes. Pero estaba equivocada. Debía haber sido más valiente. Debía haber dicho la verdad desde el principio. El maestro Paredes se acercó a Camila lentamente. Tu abuela fue la mujer más extraordinaria que conocí, dijo con voz suave cuando todos la abandonaron. Cuando su carrera fue destruida y su nombre manchado, ella no se rindió, se reinventó. Siguió enseñando a quien quisiera aprender, siguió bailando en su pequeño departamento. Aunque nadie la viera. Sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una fotografía antigua, desgastada por el tiempo. Esta foto fue tomada la última vez que la vi. Fue poco antes de que me fuera a estudiar al extranjero. Mercedes me la dio como despedida. Camila tomó la fotografía con reverencia. En ella, una mujer joven y hermosa sonreía a la cámara. Llevaba un vestido de baile y su postura irradiaba la gracia de una bailarina en su mejor momento. Pero lo que más impactó a Camila fueron los ojos. Eran sus propios ojos mirándola desde el pasado. Es idéntica a ti. Susurró Tomás mirando la foto por encima de su hombro. No. Camila negó suavemente. Yo soy idéntica a ella. Se giró hacia Augusto, que seguía de rodillas con el rostro devastado. ¿Por qué? Preguntó, y esa simple palabra contenía 1000 preguntas. Augusto levantó la vista, encontrando los ojos de su nieta por primera vez, con plena conciencia de quién era ella realmente. Tenía 25 años, comenzó su voz rota, era cobarde. Estaba tan acostumbrado a que mi padre tomara todas las decisiones que no supe cómo enfrentarlo. Cuando me dio el ultimátum, entré en pánico. No podía imaginar mi vida sin la fortuna, sin el apellido, sin todo lo que conocía. Se levantó lentamente, apoyándose en Elena. Pero lo que más me atormenta no es haber elegido el dinero, es no haber luchado. Mercedes merecía que luchara por ella, que enfrentara a mi padre, que eligiera el amor, aunque significara perderlo todo. Y no lo hice. Tomé el camino fácil, el camino cobarde. Caminó hacia Camila, deteniéndose a pocos pasos de ella. Cada día, de los últimos 40 años, me he preguntado qué habría pasado si hubiera sido valiente, si hubiera elegido a Mercedes, si hubiera sido el hombre que ella merecía. Y ahora descubre que esa elección cobarde no solo destruyó a mi abuela, Camila dijo lentamente, sino que también lo privó de conocer a su propia hija, a mi madre. Augusto asintió. Incapaz de hablar. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Camila continuó y su voz se suavizó ligeramente al hablar de Sofía. Apenas la recuerdo. Solo tengo imágenes borrosas, su risa, sus manos acariciando mi cabello. La forma en que bailaba conmigo en la cocina mientras preparaba la cena. ¿Cómo? ¿Murió? Augusto preguntó. Y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso, un accidente. Iba camino al trabajo cuando un camión perdió el control. Mi abuela siempre dijo que Sofía murió haciendo lo que siempre hizo. Trabajar duro para darme una vida mejor. El sollozo de Augusto fue desgarrador.
Si yo hubiera sabido, si Mercedes me hubiera dicho, ¿qué habría cambiado? Camila interrumpió, no con crueldad, sino con genuina curiosidad. ¿Habría dejado a su esposa? ¿Habría renunciado a su imperio? ¿O habría encontrado otra excusa para mantener todo en secreto? Augusto no tenía respuesta, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Elena dio un paso adelante. Camila, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, te he querido como si fueras mi propia nieta. Cada vez que Renata te trataba mal, cada vez que Augusto te ignoraba. Una parte de mí moría por dentro. Quería defenderte, pero hacerlo habría revelado la verdad, y yo no era lo suficientemente fuerte. Renata Camila pronunció el nombre como si de pronto recordara algo importante. Ella es mi tu tía. Elena completó la frase, aunque ella no lo sabe. La ironía era casi insoportable. La mujer que más la había humillado durante años, que disfrutaba, haciéndola sentir inferior, era su propia familia. Tomás apretó la mano de Camila. ¿Qué quieres hacer? Preguntó suavemente. Sea lo que sea, te apoyo. Camila miró a su alrededor. El gran salón, que siempre la había hecho sentir pequeña e insignificante, ahora se veía diferente. Ya no era el templo de una familia poderosa que la despreciaba. Era parte de su historia, de su herencia, de su sangre. Miró la carta de su abuela una vez más. Las últimas palabras resonaban en su mente. Lo único que te pido es que sigas bailando. Respiró profundo y se enderezó, adoptando la postura que Mercedes le había enseñado hacía tantos años. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para decidir qué quiero hacer con esta verdad. Augusto asintió. Rápidamente. Por supuesto, todo el tiempo que necesites. Y Camila, si puedo hacer algo, lo que sea, para comenzar a reparar el daño. Hay algo. Camila lo interrumpió. Quiero conocer a mi madre. Quiero saber quién fue Sofía. Quiero fotografías, historias. Cualquier cosa que me ayude a entender de dónde vengo. No tengo nada de ella. Augusto admitió con dolor. No sabía que existía, pero yo sí. La voz del maestro Paredes intervino. Mercedes me mostró fotografías de Sofía. Me habló de ella con tanto orgullo y antes de irme me dio algo para que lo guardara. Algo que dijo que algún día encontraría su camino a las manos correctas. Todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Qué es? Preguntó Camila. El maestro sonrió por primera vez esa noche. Un álbum con fotografías de Mercedes en su época dorada, de Sofía desde que era bebé hasta poco antes de su muerte, y de ti. Camila, Mercedes me enviaba fotos tuyas cada año hasta que dejó de poder hacerlo. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Camila, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿Dónde está ese álbum? En mi casa. Lo he guardado durante todos estos años esperando este momento. Mercedes siempre supo que la verdad saldría a la luz. Solo era cuestión de tiempo. Camila sintió lentamente. El reloj del salón marcó la medianoche. El sonido de las campanadas resonó en el espacio vacío, marcando el fin de un día y el comienzo de otro. Pero para Camila, esas campanadas marcaban algo más profundo, el fin de una vida construida sobre mentiras y el comienzo de otra construida sobre la verdad. Miró a Augusto, a Elena, al maestro Paredes y finalmente a Tomás. Mañana, dijo con voz firme. Mañana comenzaremos de nuevo, pero esta noche necesito estar sola. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y giró una última vez. Señor Montero, dijo, y había algo huevo en su voz. Algo que sonaba como el primer destello de un amanecer, después de una larga noche. Mi abuela me enseñó que el perdón no es para el que lo recibe, sino para el que lo da. Todavía no sé si puedo perdonarlo, pero estoy dispuesta a intentarlo. Y con esas palabras, Camila Estrada, nieta de Mercedes Estrada y heredera legítima del Imperio Montero, salió del salón con la cabeza en alto, la misma cabeza que había mantenido baja durante años mientras servía bandejas, la misma cabeza que ahora comenzaba a levantarse hacia el cielo. La noche había caído sobre la ciudad como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Camila caminaba por las calles, vacía sin rumbo fijo, dejando que sus pies la llevaran, mientras su mente intentaba procesar el terremoto que había sacudido los cimientos de su existencia. Cada paso resonaba en el silencio, acompañado únicamente por el eco de las revelaciones que aún retumbaban en su cabeza. Era nieta de Augusto Montero, heredera de una fortuna, sangre de la misma sangre que la había humillado durante años, pero también era nieta de Mercedes Estrada, heredera de un legado de arte, dignidad y resistencia, sangre de una mujer que había convertido el dolor en belleza. ¿Cuál de esas herencias definiría quién era realmente? Sus pasos la llevaron hasta un pequeño parque que conocía bien. Era el mismo parque donde su abuela solía llevarla cuando era niña.
donde le enseñaba los primeros pasos de tango, mientras los pájaros cantaban y el sol se filtraba entre las hojas de los árboles. Se sentó en una banca de madera gastada por el tiempo y sacó la carta de su abuela del bolsillo. La había leído tantas veces en las últimas horas que ya se sabía cada palabra de memoria. Pero necesitaba verla de nuevo. Necesitaba sentir la conexión con Mercedes a través de ese papel amarillento. Abuela susurró al aire frío de la noche. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué cargaste sola con este secreto durante tantos años? El viento movió las hojas de los árboles como si la naturaleza intentara responder en nombre de Mercedes. Camila cerró los ojos y recordó los últimos días de su abuela. La enfermedad había consumido su cuerpo, pero nunca su espíritu. Incluso, postrada en la cama, Mercedes encontraba la fuerza para sonreír, para tararear viejas melodías de tango, para acariciar el rostro de su nieta con manos temblorosas. El amor verdadero nunca muere, mi niña, le había dicho Mercedes en uno de sus últimos momentos de lucidez. Solo se transforma, se convierte en recuerdos, en lecciones. En la fuerza que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. En ese momento, Camila no había entendido completamente esas palabras. Ahora, bajo el cielo estrellado, comenzaban a cobrar sentido. Mercedes había amado a Augusto, a pesar de todo lo que le había hecho. Una parte de ella nunca había dejado de amarlo. Por eso había guardado el secreto de Sofía. No por venganza ni por orgullo, sino por amor. Un amor que trascendía el dolor y la traición. El sonido de pasos acercándose interrumpió sus pensamientos. Camila levantó la vista y vio a Tomás caminando hacia ella con 2 tazas humeantes en las manos. Chocolate caliente, dijo él, sentándose a su lado y ofreciéndole una taza. Mi madre siempre decía que no hay problema que el chocolate caliente no pueda al menos hacer más tolerable. Camila aceptó la taza con una pequeña sonrisa. La primera que esbozaba desde que había leído la carta. ¿Cómo me encontraste? Te conozco desde que éramos niños, Camila. Sabía exactamente dónde estarías. El calor de la taza reconfortó sus manos frías mientras daba un pequeño sorbo. El sabor dulce le recordó a las tardes de invierno en el departamento de su abuela, cuando el dinero apenas alcanzaba, pero el amor nunca faltaba. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí de niños? Preguntó Tomás, mirando hacia el viejo carrusel oxidado que descansaba en el centro del parque. ¿Cómo olvidarlo? Tu padre nos traía mientras mi abuela daba clases de baile en el centro comunitario. Mi padre adoraba a Mercedes. Tomás sonrió con nostalgia. Decía que era la mujer más elegante que había conocido. Nunca entendí por qué. Una persona tan refinada vivía en un departamento tan humilde. Ahora lo entiendes. Ahora lo entiendo. Permanecieron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La luna llena iluminaba el parque con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como un sueño del que Camila no estaba segura de querer despertar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Tomás finalmente. No lo sé, admitió Camila. Hace unas horas era una sirvienta sin pasado y sin futuro. Ahora soy heredera de una fortuna y nieta del hombre que destruyó la vida de mi abuela. ¿Cómo se supone que debo sentirme? ¿Cómo se supone que debo actuar? Creo que esas son preguntas que solo tú puedes responder. Camila sintió lentamente, sabiendo que tenía razón. El maestro Paredes tiene un álbum, dijo ella después de un momento, un álbum con fotos de mi abuela, de mi madre. De mí. Necesito verlo. Necesito conocer la historia completa antes de tomar cualquier decisión. Entonces iremos a verlo mañana. Iremos. Tomás la miró directamente a los ojos. ¿Realmente creíste que iba a dejarte enfrentar esto sola? Llevo a tu lado desde que teníamos 5 años. Camila, no voy a abandonarte ahora que más me necesitas. Las lágrimas amenazaron con volver, pero esta vez Camila las contuvo. Ya había llorado suficiente esa noche. Gracias, Tomás, por todo, por aparecer en la fiesta, por bailar conmigo, por estar aquí ahora. No tienes que agradecerme, es lo que hacen los amigos. Algo en la forma en que pronunció la palabra amigos hizo que Camila lo mirara con curiosidad. Pero antes de que pudiera decir algo, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Camila, soy Elena. Sé que pediste tiempo y espacio, pero hay algo que debes saber. Renata escuchó parte de la conversación de esta noche. No sé cuánto sabe, pero está furiosa. Por favor, ten cuidado. Y cuando estés lista. Hay algo más que necesito contarte. Algo que no pude decir frente a Augusto. Camila leyó el mensaje 3 veces, sintiendo como un nuevo nudo de ansiedad se formaba en su estómago. ¿Qué más podía haber? ¿Cuántos secretos más guardaba esa familia? Y Renata, si había escuchado la verdad, si sabía que Camila era la heredera legítima, ¿las consecuencias podrían ser devastadoras? ¿Malas noticias?, preguntó Tomás notando el cambio en su expresión.
Renata sabe algo, no sé cuánto, pero… Elena dice que está furiosa. El rostro de Tomás se ensombreció. Eso no es bueno. Conocemos a Renata. Cuando se siente amenazada, es capaz de cualquier cosa. Lo sé. Se levantaron de la banca y comenzaron a caminar hacia la salida del parque. El chocolate caliente había ayudado, pero el frío de la noche comenzaba a calar en los huesos. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, preguntó Tomás. No puedes volver a la mansión. No había pensado en eso, admitió Camila. Ven a casa de mi madre. Tenemos una habitación de invitados. No es lujosa, pero es segura. Camila dudó por un momento. No quería ser una carga, pero la realidad era que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Todos sus ahorros, toda su ropa, todo lo que poseía estaba en la pequeña habitación de servicio de la mansión Montero. Está bien, aceptó finalmente. Pero solo por esta noche. Las noches que necesites, Camila. Mi madre te adora. Siempre dijo que eras la nieta que Mercedes merecía. Caminaron en silencio por las calles dormidas hasta llegar a una modesta casa en un barrio obrero. Las luces estaban encendidas a pesar de la hora tardía. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar, revelando a una mujer de mediana edad con ojos bondadosos y cabello canoso recogido en una trenza. Camila, mi niña, dijo doña Francisca. La madre de Tomás, abriendo los brazos. Tomás me llamó y me contó todo. Entra, entra, esta casa es tu casa. El abrazo de Francisca fue exactamente lo que Camila necesitaba, cálido, sincero. Sin expectativas ni condiciones. Por un momento, se permitió ser simplemente una joven asustada que buscaba consuelo. Gracias. Doña Francisca. Nada de gracias. Mercedes era mi amiga. Cuidar de ti es lo mínimo que puedo hacer por su memoria. Entraron a la pequeña pero acogedora sala. Olía a café recién hecho y a pan horneado. Era un olor que recordaba a hogar, a seguridad. A todo lo que Camila había perdido cuando su abuela murió. Siéntate. Francisca le indicó un sillón cerca de la chimenea. Debes estar agotada. Te prepararé algo de comer. No tiene que molestarse en ninguna molestia. Además, necesitas fuerzas para lo que viene. Mientras Francisca se dirigía a la cocina, Camila notó algo en la repisa de la chimenea que le llamó la atención. Era una fotografía enmarcada que mostraba a dos mujeres jóvenes abrazadas y sonriendo a la cámara. Se acercó para verla mejor y el aliento se le cortó en la garganta. Una de las mujeres era claramente Francisca. Décadas más joven. La otra era Mercedes. Fuimos amigas durante años. La voz de Francisca llegó desde la puerta de la cocina antes de que todo pasara. Antes de que los Montero destruyeran su vida. Camila se giró hacia ella. Nunca me dijo que conocía a mi abuela. Mercedes me pidió que no lo hiciera. Quería protegerte de la verdad hasta que estuvieras lista. ¿Usted también sabía? Sabía quién era mi abuelo. Francisca suspiró profundamente y se sentó en una silla frente a Camila. Sabía todo. Mi niña, fui la partera que ayudó a traer a tu madre al mundo. Fui quien sostuvo la mano de Mercedes cuando tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Camila sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué decisión? Los ojos de Francisca se llenaron de lágrimas al recordar. Cuando Mercedes descubrió que estaba embarazada. Tuvo que elegir, podía decirle a Augusto y arriesgarse a que su padre le quitara al bebé, o podía guardar el secreto y criar a su hija sola en la pobreza. Pero con amor eligió el secreto. Eligió proteger a Sofía. El padre de Augusto era un hombre despiadado. Mercedes estaba segura de que, si él se enteraba del embarazo, haría lo imposible por separar a madre e hija. No podía arriesgarse. Todo comenzaba a tener sentido. Las piezas del rompecabezas caían en su lugar una a una. ¿Y mi padre?, preguntó Camila, dándose cuenta de que era un tema que nunca había explorado. Mi abuela nunca hablaba de él. Francisca intercambió una mirada con Tomás, quien acababa de entrar a la sala. Esa es una historia para otro momento, Camila. Has recibido demasiadas revelaciones por una noche. Por favor. Camila insistió. Necesito saber. Francisca negó con la cabeza, suavemente. Todo lo que puedo decirte ahora es que tu padre amaba a Sofía con todo su corazón y que su historia está conectada con los Montero de una manera que ni siquiera Mercedes conocía completamente. ¿Qué significa eso? Significa que el álbum del maestro Paredes no contiene solo fotografías, contiene documentos, cartas, pruebas de cosas que podrían cambiar todo lo que crees saber. Camila se dejó caer en el sillón abrumada. ¿Cuántas capas más tenía esta historia? ¿Cuántos secretos más estaban enterrados, esperando salir a la luz? Necesitas descansar, dijo Francisca con firmeza maternal. Mañana irás a ver al maestro Paredes. Mañana obtendrás respuestas, pero esta noche duerme. Tu cuerpo y tu mente lo necesitan. Camila quiso protestar. Pero la verdad era que estaba exhausta.
Las emociones del día habían drenado cada gota de energía de su cuerpo. Francisca guió hasta una pequeña habitación con una cama sencilla pero limpia. Sobre la almohada había una fotografía que hizo que Camila se detuviera en seco. Era una imagen de Mercedes sosteniendo a un bebé y detrás de ellas, apenas visible, había un hombre joven mirándolas con una expresión de amor infinito. ¿Quién es él?, preguntó Camila señalando al hombre. Francisca tomó la fotografía, con reverencia. Es alguien que Mercedes amó profundamente, alguien que aparecía en su vida cuando más lo necesitaba, después de que Augusto la abandonara. Mi otro abuelo. No exactamente, pero su historia está entrelazada con la tuya de maneras que aún no comprendes. ¿Por qué no me dices simplemente quién es? Francisca colocó la fotografía en la mesita de noche, porque hay cosas que debes descubrir por ti misma, cosas que están documentadas en ese álbum. El maestro Paredes era el mejor amigo de este hombre. Por eso Mercedes le confió el álbum. Por eso él ha esperado todos estos años. Camila miró la fotografía una vez, más antes de acostarse. El hombre tenía una mirada bondadosa y una sonrisa que le resultaba extrañamente familiar. ¿Quién era? ¿Qué papel había jugado en la vida de su abuela? ¿Y qué conexión tenía con los Montero? Mientras el sueño comenzaba a vencerla. Una última pregunta flotó en su mente. Si Augusto Montero era su abuelo paterno, ¿quién era? ¿Realmente su padre? Y más importante aún, seguía vivo. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la pequeña habitación cuando Camila abrió los ojos. Por un momento, olvidó dónde estaba. Olvidó todo lo que había sucedido la noche anterior. Pero entonces vio la fotografía en la mesita de noche Mercedes, sosteniendo a un bebé y, detrás de ellas aquel hombre misterioso con ojos llenos de amor. Todo regresó como una avalancha. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior en cada músculo de su cuerpo. El aroma del café recién hecho llegaba desde la cocina, mezclado con algo que olía a pan tostado. Cuando entró a la pequeña sala, encontró a Francisca, Tomás y alguien más sentado en el sofá. El maestro Luciano Paredes. Buenos días, Camila, dijo el maestro, levantándose con un objeto rectangular envuelto en tela entre sus manos. Espero que hayas podido descansar algo. Camila miró a Tomás buscando una explicación. Lo llamé temprano, explicó Tomás. Pensé que no querrías esperar más para ver el álbum. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. El álbum. Las respuestas que había esperado toda la noche estaban ahí envueltas en esa tela gastada por el tiempo. Siéntate, mi niña. Francisca le indicó una silla junto a la mesa del comedor. Esto va a ser difícil, pero necesitas saberlo todo. Camila obedeció, incapaz de apartar los ojos del paquete que el maestro Paredes sostenía. Antes de mostrarte esto, comenzó el maestro con voz grave, necesito contarte algo que Mercedes me hizo prometer que te diría personalmente cuando llegara el momento. Se sentó frente a ella colocando el álbum sobre la mesa, pero sin desenvolverlo todavía. Conocí a tu abuela cuando yo tenía 18 años. Ella ya había perdido todo, su carrera, su reputación, su lugar en el mundo del tango, pero nunca perdió su dignidad. Daba clases en un centro comunitario por casi nada, solo por el amor al baile. Sus ojos se humedecieron con el recuerdo. Un día, un hombre llegó al centro comunitario. Era joven, apenas unos años mayor que yo. Se llamaba Rafael. Rafael Ibarra. Camila escuchó el apellido y su mirada voló hacia Tomás, quien había palidecido visiblemente. Ibarra, repitió Camila. ¿Cómo? Como yo. Tomás completó la frase con voz temblorosa. Rafael Ibarra era mi tío, el hermano mayor de mi padre. El aire pareció espesarse en la pequeña sala. Francisca se llevó una mano al pecho como si el recuerdo le causara dolor físico. Rafael era músico, continuó el maestro Paredes. Tocaba el bandoneón como nadie que yo haya conocido. Tenía un don natural. Un alma que se conectaba con la música, de una manera que solo he visto en los verdaderos artistas. Desenvolvió lentamente el álbum, revelando una cubierta de cuero marrón, desgastada pero cuidada con amor. Cuando Rafael escuchó a Mercedes hablar sobre el tango, quedó fascinado y cuando la vio bailar por primera vez, se enamoró perdidamente, completamente. Sin remedio, abrió el álbum en la primera página. Era una fotografía de Mercedes en un escenario pequeño, bailando sola, con los ojos cerrados y una expresión de éxtasis puro. Y al costado del escenario, un joven con un bandoneón la miraba como si fuera la única persona en el universo. Mercedes tardó en corresponder ese amor. El maestro continuó. Todavía estaba herida por lo que Augusto le había hecho, pero Rafael fue paciente, la amó sin pedir nada a cambio. La acompañó en sus clases tocando para ella, ayudándola a reconstruir su vida pieza por pieza. Pasó la página. Más fotografías, Mercedes y Rafael juntos sonriendo, bailando, viviendo. Cuando Mercedes le contó sobre Sofía, sobre la hija que había tenido con Augusto, Rafael no dudó ni un segundo.
Amó a esa niña como si fuera suya, la crió, la educó, le enseñó música. Camila sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no hacía ningún esfuerzo por detenerlas. Rafael fue como un padre para mi madre. No como un padre. Francisca intervino suavemente. Fue su padre. En todo lo que importa, Sofía llevaba el apellido Estrada porque Mercedes nunca quiso que los Monteros supieran de su existencia, pero en su corazón Sofía siempre fue una Ibarra. El maestro Paredes pasó varias páginas hasta llegar a una fotografía que hizo que Camila ahogara un grito. Era una boda. Mercedes con un vestido sencillo pero hermoso. Rafael a su lado, radiante de felicidad, y entre ellos una niña de unos 5 años con una canasta de flores. Su casaron, Camila susurró. Su casaron, confirmó el maestro. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Solo estábamos Francisca, el padre de Tomás, yo y algunos amigos cercanos. Mercedes dijo que fue el día más feliz de su vida, que Rafael le había devuelto la fe en el amor. Tomás se acercó a la mesa, mirando las fotografías con ojos húmedos. Mi padre nunca me contó esto, dijo con voz quebrada. Nunca me dijo que su hermano se había casado con Mercedes. Tu padre amaba a Rafael profundamente, Francisca explicó, cuando todo sucedió. El dolor fue tan grande que decidió enterrar esos recuerdos. Pensó que era la única forma de seguir adelante. Cuando todo sucedió, Camila preguntó sintiendo que se acercaba algo terrible. ¿Qué pasó? El maestro Paredes cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir fuerzas. Rafael y Mercedes fueron felices durante varios años. Sofía creció rodeada de amor y música. Rafael le enseñó a tocar el piano. Mercedes le enseñó a bailar. Era una familia, pequeña pero perfecta. Abrió el álbum en otra página. Sofía adolescente sentada frente a un piano con Rafael a su lado señalando las partituras. Pero la felicidad de Mercedes siempre estuvo amenazada por una sombra. El padre de Augusto, don Hernando Montero, nunca olvidó su odio hacia ella. Incluso años después de destruir su carrera, seguía vigilándola. Quería asegurarse de que nunca recuperara lo que había perdido. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando don Hernando descubrió que Mercedes se había casado, que había reconstruido su vida, que era feliz. No pudo soportarlo. Su orgullo herido no le permitía aceptar que ella hubiera encontrado la paz sin él ni su familia. ¿Qué hizo? La voz de Camila era apenas un susurro. El maestro miró a Francisca, quien asintió levemente, dándole permiso para continuar. Don Hernando descubrió que Rafael trabajaba en una fábrica de instrumentos musicales. Usó sus contactos para hacer que lo despidieran. Luego hizo lo mismo con el siguiente trabajo y el siguiente. Cada vez que Rafael encontraba empleo, alguien aparecía para quitárselo. Lo persiguió, Camila dijo con horror. ¿Cómo había perseguido a mi abuela? Exactamente. Rafael luchó durante meses. Tomaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. Pero don Hernando era implacable. Quería destruir a Mercedes completamente y la mejor forma de hacerlo era destruyendo a las personas que amaba. El maestro pasó a otra página del álbum. Esta vez no había fotografías alegres, era un recorte de periódico, amarillento por el tiempo. Una noche, Rafael estaba regresando a casa después de trabajar en una construcción. Era el único empleo que don Hernando no había podido quitarle todavía. Estaba cruzando una calle cuando no pudo continuar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Francisca tomó la palabra. Un automóvil lo atropelló. El conductor huyó. Nunca lo encontraron. El silencio que siguió fue el más doloroso que Camila había experimentado. ¿Fue un accidente?, preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Mercedes siempre creyó que don Hernando tuvo algo que ver. Francisca dijo suavemente, pero nunca pudo probarlo. La policía cerró el caso como un accidente, sin testigos, sin pistas, sin justicia. Camila miró el recorte de periódico. Las palabras nadaban frente a sus ojos empañados por las lágrimas. Mi abuela perdió a 2 amores por culpa de los Montero, dijo finalmente. Augusto la abandonó y el padre de Augusto le arrebató a Rafael. Mercedes quedó destruida. El maestro continuó, pero tenía a Sofía. Tu madre fue lo único que la mantuvo con vida durante esos años oscuros. Se mudaron lejos, cambiaron de ciudad. Trataron de desaparecer. Mercedes dejó de bailar profesionalmente para siempre. Dijo que el tango le recordaba demasiado a Rafael, pero me enseñó a mí. Camila recordó. Me enseñó todo lo que sabía porque vio en ti la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando Sofía murió en aquel accidente, Mercedes sintió que el destino la había castigado nuevamente. Pero tú eras su luz, tú eras la razón para seguir adelante. Camila tomó el álbum entre sus manos, pasando las páginas lentamente. Fotografías de su madre, de niña, de adolescente, de joven, tan parecida a ella.
que era como mirarse en un espejo del pasado. Y entonces llegó a una página que hizo que su corazón se detuviera. Era una fotografía de Sofía, claramente embarazada, sentada, junto a un hombre joven. El hombre la miraba con adoración absoluta, con una mano sobre su vientre. ¿Quién es él?, preguntó Camila. Aunque algo en lo más profundo de su ser ya lo sabía. El maestro Paredes y Francisca intercambiaron una mirada cargada de significado. Ese hombre, dijo Francisca lentamente, es tu padre, Camila. Se llamaba Eduardo. Se llamaba Eduardo Paredes. Era mi hijo. La voz del maestro Luciano tembló al pronunciar esas palabras. Camila lo miró sin comprender. Su hijo Sofía y Eduardo se conocieron cuando ambos estudiaban música en el conservatorio. Ella piano, el violín, se enamoraron con esa intensidad que solo los jóvenes conocen. Mercedes adoraba a Eduardo. Decía que le recordaba a Rafael por su gentileza y su pasión por la música. Las lágrimas del maestro caían sobre el álbum. Cuando Sofía quedó embarazada de ti, fueron los meses más felices de sus vidas. Eduardo quería casarse inmediatamente. Formar una familia. Tenían tantos planes, tantos sueños. ¿Qué pasó? Camila apenas podía hablar. Eduardo murió 3 meses antes de que tú nacieras. Un accidente de automóvil, igual que Rafael años antes. La coincidencia golpeó a Camila como un puño en el estómago. No puede ser casualidad. Dijo, 2 accidentes iguales en la misma familia. Mercedes siempre sospechó que don Hernando había descubierto la conexión entre Sofía y los Paredes, que había descubierto que su nieta estaba por tener un hijo. Nunca pudimos probarlo, pero, ¿usted cree que don Hernando mató a su hijo? Camila completó la frase. El maestro Paredes asintió en silencio. Incapaz de hablar, Camila entendió entonces por qué el maestro la había mirado de esa manera la noche anterior. Por qué había elegido aquella música tan significativa, porque había guardado el álbum todos estos años. Soy su nieta, dijo Camila. Usted es mi abuelo, mi verdadero abuelo. Por sangre. Sí. Eduardo era mi único hijo. Cuando murió, una parte de mí murió con él, pero Mercedes me envió fotografías tuyas cada año. Me escribía contándome cómo crecías, qué te gustaba, cómo bailabas. Era mi única conexión contigo. ¿Por qué nunca vino a buscarme? Mercedes temía que sí alguien descubría nuestra conexión, don Hernando vendría por ti también. Prefirió mantenerte oculta, protegida, y yo respeté su decisión. Aunque me destrozara el corazón. Camila se levantó de la silla y caminó hacia el maestro Paredes. Lo miró fijamente, viendo por primera vez los rasgos familiares que había ignorado. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, la manera en que sus manos se movían cuando dirigía la música. Sin decir una palabra, lo abrazó. El maestro Paredes osó contra el hombro de su nieta. Años de dolor contenido liberándose finalmente. Perdóname, susurró, perdóname por no haber estado ahí. Por no haberte protegido. No hay nada que perdonar. Camila respondió entre lágrimas. Usted hizo lo que mi abuela le pidió. La protegió de la única manera que podía. Permanecieron abrazados durante varios minutos mientras Tomás y Francisca lloraban en silencio, testigos de una reunión que había tardado toda una vida en ocurrir. Cuando finalmente se separaron, Camila volvió al álbum. Había una última página que no había visto. Era una carta con la caligrafía de Mercedes para Luciano, mi querido amigo. Cuando Camila lee esto, ya conocerá toda la verdad. Pero hay algo más que necesita saber, algo que ni siquiera yo descubrí hasta poco antes de morir. Camila miró al maestro, quien negó con la cabeza. No sé qué dice. Mercedes me pidió que nunca la leyera, que era solo para ti. Con manos temblorosas, Camila comenzó a leer. Don Hernando Montero murió hace 5 años. Pero antes de morir hizo algo que cambió todo. En su testamento dejó una confesión escrita. Confesó haber ordenado los accidentes que mataron a Rafael y Eduardo. Confesó haber destruido mi carrera por puro odio. Y confesó algo más. Que Augusto nunca supo nada de esto. Su propio hijo fue tan víctima de su crueldad como nosotros. Camila levantó la vista procesando lo que acababa de leer. Augusto no sabía, susurró. Él no sabía lo que su padre había hecho. Hay más. El maestro señaló la carta. Camila continuó leyendo. Esa confesión está guardada en una caja de seguridad en el Banco Nacional. Junto con los documentos que prueban tu identidad. Si decides revelarla, destruirás el legado de los Montero para siempre, pero también le darás a Augusto la oportunidad de conocer la verdad sobre su propio padre. La carta terminaba con unas últimas palabras. La decisión es tuya. Mi niña, puedes elegir la venganza o puedes elegir la verdad. Solo recuerda, el perdón no significa olvidar, significa liberarse de las cadenas del pasado para poder bailar hacia el futuro. Te amo eternamente. Tu abuela Mercedes. Camila dejó caer la carta sobre la mesa. Todo había cambiado, absolutamente todo.
Augusto no era el villano que ella había creído. Era otra víctima de su propio padre, y ella tenía en sus manos el poder de destruirlo o de liberarlo. En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de Elena. Camila, por favor. Ven a la mansión. Renata encontró los documentos del banco. Está amenazando con destruirlos. Augusto está devastado. Te necesitamos, por favor. Camila miró al maestro Paredes, a Francisca, a Tomás. Tengo que ir. Dijo con determinación. No irá sola. El maestro se levantó. Es hora de que toda la verdad salga a la luz. Toda. Tomás tomó las llaves del auto. Vamos. Y juntos. 3 generaciones unidas por el dolor y el amor se dirigieron hacia la mansión Montero para el enfrentamiento final. El automóvil atravesó las calles de la ciudad mientras el sol de la mañana pintaba el cielo con tonos dorados y naranjas. Camila miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Su mente estaba en otro lugar. En otro tiempo, procesando todo lo que había descubierto. En las últimas horas, tenía 2 abuelos, Augusto Montero, el hombre que había abandonado a Mercedes por dinero, y Luciano Paredes, el hombre que había perdido a su único hijo por culpa de la crueldad de don Hernando. 2 familias destruidas por el odio de un solo hombre, y ella era el puente entre ambas. ¿Estás lista?, preguntó Tomás mirándola por el espejo retrovisor. No, admitió Camila. Pero creo que nunca lo estaré. Algunas cosas simplemente hay que enfrentarlas. El maestro Paredes, sentado a su lado, tomó su mano con suavidad. Tu abuela Mercedes enfrentó cosas peores que esto y nunca se rindió. Esa fuerza está en tu sangre. Camila, en ambas sangres. Cuando llegaron a la mansión Montero, el portón estaba abierto. Elena los esperaba en la entrada, con el rostro demacrado por una noche sin dormir. Gracias por venir, dijo con voz temblorosa. Renata está en el estudio de Augusto. Encontró la caja fuerte, donde él guardaba los documentos del banco. No sé cómo supo la combinación, pero ¿dónde está Augusto?, preguntó Camila dentro, intentando razonar con ella. Pero Renata está fuera de sí. Dice que no va a permitir que una sirvienta le quite pertenece. Camila respiró profundo y caminó hacia la mansión con paso decidido. El maestro Paredes y Tomás la seguían de cerca. El estudio de Augusto era una habitación imponente, con paredes cubiertas de libros y un escritorio de caoba que había pertenecido a generaciones de Monteros. Pero cuando Camila entró, lo que vio no era imponente, era trágico. Augusto estaba sentado en un sillón, con la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Frente a él, Renata sostenía un fajo de papeles amarillentos, con una expresión de furia que deformaba sus facciones. Ahí está, gritó Renata al ver a Camila, la impostora, la mentirosa que quiere robarnos todo. Renata. Por favor. Elena intentó calmarla. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Esta sirvienta inventó una historia ridícula para quedarse con nuestra fortuna y ustedes como tontos le creyeron. Camila dio un paso adelante, manteniendo la calma a pesar del tornado de emociones que rugía en su interior. No inventé nada. Renata, todo lo que dije es verdad y esos papeles que tienes en las manos lo prueban. Estos papeles, Renata los agitó en el aire. Estos papeles van a desaparecer y con ellos tu ridícula historia. Se giró hacia la chimenea, donde un fuego ardía suavemente. No. Augusto se levantó de golpe. Renata. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Padre, te estoy protegiendo en vuestra familia de esta oportunista. Esos documentos contienen la confesión de tu abuelo. La voz del maestro Paredes resonó en la habitación. La confesión de don Hernando Montero. Renata se detuvo mirando al maestro con desconfianza. ¿Qué confesión? ¿De qué está hablando? Tu abuelo ordenó asesinar a 2 hombres inocentes. El maestro caminó hacia ella lentamente. Mi hijo Eduardo fue uno de ellos. Rafael Ibarra fue el otro. Los mató porque amaban a Mercedes. Los mató por puro odio. El rostro de Renata palideció. Eso es mentira. Está escrito en esos papeles, con su puño y letra. Una confesión que hizo antes de morir, probablemente para limpiar su conciencia. Renata miró los documentos en sus manos como si de pronto quemaran. Luego, miró a su padre. Papá, dime que esto no es verdad. Augusto no respondió. No podía. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras la verdad sobre su propio padre lo aplastaba. Es verdad, Elena habló finalmente. Todo es verdad. Renata, tu abuelo era un hombre cruel que destruyó vidas inocentes y tu padre ha cargado con esa culpa, sin siquiera saberlo. Renata retrocedió hasta chocar con la pared. Los papeles cayeron de sus manos desperdigándose por el suelo. No puede ser, susurró. No puede ser. Camila se acercó a ella lentamente. La mujer que la había humillado durante años ahora parecía una niña asustada enfrentando verdades demasiado grandes para comprender. Renata. Dijo Camila con voz suave.
Sé que me odias. Sé que piensas que vine a quitarte algo, pero la verdad es que yo también soy víctima de todo esto. Mi abuela perdió todo. Mi madre creció sin saber quién era su verdadero padre. Mi padre murió antes de que yo naciera. Ninguno de nosotros eligió esta historia. Renata levantó la vista y por primera vez Camila vio algo diferente en sus ojos. No era odio, era miedo. Miedo de perder todo lo que conocía. Miedo de descubrir que su familia no era lo que ella creía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Renata. ¿Vas a destruirnos? ¿Vas a hacer pública esa confesión? Camila miró los papeles esparcidos en el suelo. Tenía el poder de destruir el legado de los Montero para siempre, de vengarse por todo lo que su familia había sufrido, de hacer justicia de la manera más devastadora posible. Pero entonces recordó las palabras de su abuela. El perdón no significa olvidar. Significa liberarse de las cadenas del pasado para poder bailar hacia el futuro. Se arrodilló y comenzó a recoger los documentos uno por uno. Todos la observaban, en silencio, sin saber qué esperar. Cuando tuvo todos los papeles en sus manos, se levantó y caminó hacia Augusto. Mi abuela te amó una vez, dijo mirándolo directamente a los ojos. Y a pesar de todo lo que pasó, nunca te odió. Guardó el secreto de Sofía, no por venganza, sino porque quería protegerla de tu padre, no de ti. Augusto sollozó, incapaz de contener el dolor. Debía haber sido más fuerte, dijo entre lágrimas. Debía haber luchado por ella. Sí, debiste, pero no lo hiciste, y esa es una carga que tendrás que llevar por el resto de tu vida. Camila respiró profundo antes de continuar. Pero yo no voy a cargar con el odio. Mi abuela Mercedes encontró la felicidad a pesar de todo. Encontró el amor con Rafael, crió a mi madre con dignidad. Me enseñó a bailar, a soñar, a nunca rendirme. Miró al maestro Paredes. Y aunque mi padre Eduardo murió antes de conocerme, su padre me encontró. Mi abuelo Luciano me ha dado algo que ningún documento puede comprar. Una conexión con mi verdadera historia. Se giró hacia Renata. No voy a destruir a los Montero, no voy a hacer pública la confesión de don Hernando, pero tampoco voy a pretender que nada pasó. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Renata. Su voz apenas un susurro. Quiero justicia. Pero no la justicia de la venganza. Quiero que el nombre de Mercedes Estrada sea restaurado. Quiero que el mundo sepa que fue una de las más grandes bailarinas de tango que jamás existió. Quiero que su legado viva. Se volvió hacia Augusto. Tú tienes los recursos para hacerlo. Puedes crear una fundación en su nombre. Una escuela de tango para jóvenes sin recursos, un lugar donde el talento importe, más que el apellido o el dinero. Augusto la miró con algo que parecía esperanza mezclada con incredulidad. ¿Harías eso después de todo lo que te hicimos? No lo hago por ustedes, lo hago por mi abuela, por mi madre, por Rafael y Eduardo. Por todas las personas que don Hernando destruyó. Ellos merecen ser recordados, merecen que su dolor se transforme en algo hermoso. El silencio que siguió fue diferente a todos los que habían llenado esa habitación antes. No era un silencio de tensión o dolor, era un silencio de transformación. De algo viejo muriendo para que algo nuevo pudiera nacer. Augusto se levantó lentamente y caminó hacia Camila, por primera vez desde que ella lo conocía. No había arrogancia en su postura, solo humanidad. Lo haré, dijo con voz temblorosa. Crearé esa fundación, restauraré el nombre de Mercedes, y haré todo lo que pueda para reparar el daño que mi familia causó. Extendió su mano hacia ella. No te pido que me perdones. No me lo merezco. Solo te pido una oportunidad de conocerte. De ser parte de tu vida, si me lo permites. Camila miró esa mano extendida, la mano del hombre que había humillado a su abuela, del hombre cuyo padre había destruido todo lo que ella amaba. Pero también era la mano de su abuelo. De la única familia de sangre paterna que le quedaba. Tomó su mano. El perdón se construye día a día, dijo, no con palabras, sino con acciones. Demuéstrame que puedes ser el hombre que mi abuela una vez amó. Augusto sintió las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Elena se acercó a ellos, tomando la mano de Camila entre las suyas. Gracias, susurró. Gracias por darnos esta oportunidad. Renata permanecía apartada, observando la escena, sin saber cómo reaccionar. Camila se acercó a ella. Sé que esto es difícil para ti. Acabas de descubrir que tienes una sobrina. Que tu abuelo era un asesino, que todo lo que creías sobre tu familia era una mentira. Renata bajó la mirada. Te traté horrible durante años. Lo sé, no sé si puedo cambiar de la noche a la mañana. Nadie te pide eso. Solo te pido que lo intentes. Por primera vez. Renata la miró sin hostilidad. Lo intentaré, dijo simplemente. No era una reconciliación, ni siquiera era una disculpa completa, pero era un comienzo. El maestro Paredes se acercó al grupo con Tomás a su lado. Hay algo más que debemos hacer, dijo el maestro. Algo que Mercedes habría querido. Tomás sonrió entendiendo inmediatamente.
Tiene razón. Camila los miró sin comprender. ¿Qué cosa? El maestro caminó hacia el gran salón, donde apenas una noche antes Camila había bailado el tango que cambió todo. Un último baile, no de humillación, no de prueba, un baile de celebración, de cierre, de nuevo comienzo. Tomás extendió su mano hacia Camila. ¿Me concedes este baile? Camila sonrió. Una sonrisa genuina. La primera en mucho tiempo. Será un honor. El maestro Paredes se sentó frente al piano de cola que descansaba en una esquina del salón. Sus dedos, que habían dirigido orquestas enteras, ahora tocaban las primeras notas de una melodía que Camila conocía de memoria. Era la canción que Mercedes le tarareaba cuando era niña. La canción que Rafael había compuesto para ella décadas atrás, la canción que nunca había sido tocada en público. Hasta ahora Camila cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. Sintió la presencia de su abuela a su lado, de su madre, de Rafael, de Eduardo, todos los que habían amado y perdido, todos los que habían luchado y caído, estaban ahí con ella en ese momento y bailó. Bailó por Mercedes, la bailarina que nunca se rindió. Bailó por Sofía, la madre que nunca conoció. Bailó por Rafael y Eduardo, los hombres que amaron a su familia hasta el final. Bailó por ella misma, la niña que creció, sin saber quién era y que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Cuando la música terminó, Camila abrió los ojos. Augusto, Elena y Renata la observaban con lágrimas en los ojos. El maestro Paredes sonreía desde el piano. Tomás la sostenía con la misma devoción con que Rafael había sostenido a Mercedes tantos años atrás. Tu abuela estaría orgullosa, susurró Tomás. Lo sé, respondió Camila. Puedo sentirla. Semanas después, la Fundación Mercedes Estrada abrió sus puertas. Era una escuela de tango gratuita para jóvenes de bajos recursos, ubicada en el mismo edificio donde Mercedes había dado sus últimas clases décadas atrás. Camila dirigía los programas de baile. El maestro Paredes enseñaba música. Tomás manejaba la administración e incluso Renata, en un giro que nadie esperaba, se involucró en las relaciones públicas usando sus contactos sociales para conseguir donaciones y patrocinios. Augusto cumplió cada una de sus promesas. Restauró el nombre de Mercedes en cada círculo donde había sido difamada. Financió documentales sobre su vida. Donó la mitad de su fortuna a causas benéficas. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Mercedes, la fundación organizaba una gala donde los estudiantes bailaban en su honor. En la primera de esas galas, Camila subió al escenario para dirigir unas palabras al público. Mi abuela me enseñó que el tango se baila con el alma, que cada paso es una historia, que cada giro es una emoción. Hoy los invito a bailar con nosotros. No importa si nunca han bailado antes. No importa de dónde vienen o cuánto dinero tienen, porque en esta pista todos somos iguales, todos somos humanos, todos tenemos historias que merecen ser contadas. La música comenzó a sonar y uno a uno los asistentes se levantaron de sus asientos y comenzaron a bailar. Ricos y pobres, jóvenes y ancianos, todos unidos por la magia del tango. Camila miró hacia el techo, donde las luces creaban patrones que parecían estrellas. Lo logramos, abuela, susurró. Tu legado vive, y en algún lugar, más allá del tiempo y el espacio, Mercedes Estrada sonrió, porque el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma en recuerdos, en lecciones, en la fuerza que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba y en el tango eterno de las almas que se atreven a bailar.